Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Habla su Biblia, acompáñeme, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Hoy los predicadores modernos decimos, encendé tu celular, tu iPhone y... Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Cuántos vinieron con problemas esta mañana? Tal vez vinieron... Ahí está. ¿Cómo se están yendo? ¿Bien? ¿Por qué? Y todavía ni compartimos la palabra del Señor. Lo único que hicimos es adorar a Dios, ¿sí? Y alabar a Dios. Amén. ¿Sabe que hay poder en la alabanza? Amén. Hay poder cuando adoramos a Dios, cuando nos juntamos, cuando nos ponemos de acuerdo. Por eso hay liberación, ¿sí? Lo que es la palabra del Señor es cuando nosotros recibimos de parte de Dios. Cuando yo le adoro a Dios, yo le estoy dando a Dios mi adoración, mi alabanza, lo estoy engrandeciendo. Pero cuando llega el momento de compartir la palabra del Señor es donde yo preparo mi corazón, donde yo preparo la tierra que es mi corazón para recibir esta semilla que es palabra de Dios. A ver, ¿qué Dios me va a hablar en el primer día de la semana? Vos viniste a esta casa, te quiero agradecer que hayas elegido Casa de Jesús para congregarte. Viniste a dar tus primicias. La primicia, el primer día de la semana. Y más en las primeras horas del día. Es hermoso. Yo digo que siempre los cultos de la mañana son preciosos porque andamos con la cabeza libre, ¿sí? Los miércoles explota, tremendo, liberación, tremendo. Pero cuando tenemos culto a la mañana venimos en libertad, ¿sí? No venimos del trabajo, de estudiar, sino que venimos dispuestos con nuestro corazón vacíos, dispuestos a ser llenos de la palabra del Señor. Y por eso le puse este nombre al mensaje. Algo sucede cuando le cantás a Dios. No es que se queda así porque sí. Estábamos cantando la canción de Pablo y Sila y yo voy a hablar de la vida de ellos dos. ¿Qué pasó? Estaban presos. Y Lucas decía, no estaban presos por hacer algo malo. Estaban presos por hacer un bien, ¿sí? Aquellos que conocen la historia pueden saber que Pablo y Sila no es que robaron, cortaron la calle, prendieron fuego goma, hablaron mal del presidente o del rey, sino que lo único que hicieron fue ayudar a una joven que estaba siendo atormentada con un espíritu de adivinación. Y lo único que hicieron es dejarla libre. Algo sucede cuando le cantamos a Dios y Dios nos dice que le demos gracias a Dios en todo. ¿Cuándo? ¿Estás en dificultad? Dale gracias a Dios. Cuesta, pero dale gracias a Dios. Dios sabe por qué estás pasando la situación que estás pasando. Muchas veces necesitamos, los hombres y mujeres que somos cabezones, necesitamos tocar fondo para poder saber, está Dios, a quién recurrir. Muchas veces recurrimos a personas que realmente no tienen a Dios. Jesús mismo dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan en otras religiones? ¿Por qué se hacen tirar las cartas? ¿Por qué ponen su confianza en el dinero? ¿Por qué ponen su confianza en el trabajo? ¿Por qué ponen su confianza en un presidente, en un partido político? ¿Sí? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Sí? Entonces, hay poder en la alabanza. Y mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, den gracias a Dios en cualquier situación. ¿Dice eso su Biblia? Porque esto es lo que Dios quiere de ustedes. Otra versión dice, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes. O sea, si yo no le doy gracias a Dios, no estoy haciendo la voluntad de Él. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? De serio, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Entonces, denle gracias a Dios en cualquier situación. Cuando te vaya bien y cuando te vaya mal, ¿sí? Porque la Biblia dice, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes, ¿sí? Que den gracias a Dios como creyentes en Cristo Jesús. Y después dice abajo el versículo 19, no apaguen el espíritu. Me llama poderosamente la atención esta frase. No apaguen el espíritu. El espíritu no es que se apaga y se va, sino que se queda, pero se queda apagado. No es que no está, pero está apagado. Muchas veces dejamos que nuestros problemas, ¿sí?, nos lleguen. ¿Viste cuando querés prender el fuego? ¿Querés prender fuego y no te prende? Yo tengo un grave problema cuando tengo que hacer asado, tengo un grave problema con el fuego, ¿sí? Y se me apagaba, y tenía que llamarla a mi esposa, vení, eso era antes, ahora un poquito aprendí.
Pero vio que a veces lo ahogás al fuego, ¿qué hace? No prende, se ahoga. A veces pasa que en nuestro diario vivir nosotros apagamos, ¿sí?, el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Diga conmigo, puede pasar. ¿Cómo que lo apagamos? A través de los problemas, a través de las dificultades. Por eso hoy vamos a aprender de cómo no apagar ese fuego que está, pero es la responsabilidad nuestra de mantenerlo prendido. Digan, miren, no es la responsabilidad del pastor, no es la iglesia, porque a veces decimos, yo fui a la iglesia y no sentí que la palabra que dijo el pastor, no lo vi muy espiritual. La canción sonó un poquito desafinada. Estamos viendo los pormenores y no podemos ver la mano de Dios en medio de la reunión, ¿sí? Entonces con esas actitudes muchas veces apagamos el fuego. Incluso cuando algo ejerza mucha presión sobre nuestras almas, no debemos dejar que el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, se apague. Tal vez no entendamos lo que nos sucede y es muy posible que nunca lo entendamos. Hay cosas que no entendemos por qué nos pasa. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Se preguntó alguna vez o no? Yo muchas veces me he preguntado y cuando me pasan cosas me sigo preguntando. Pero después que pasan los días, pasa la situación o paso esa prueba, esa dificultad, digo, ahora entendí por qué, Señor. Es como te decía hoy, Dios ya sabe la obra completa. El tema es que nosotros tenemos que ir paso a paso. Diga conmigo, paso a paso. Dios ya tiene la obra completa para nosotros. La voluntad de Dios en cada circunstancia es que alabemos y demos gracias a Dios. Y hay evidencias en la Biblia, en la palabra de Dios, y hoy vamos a ver una de ellas, de que qué pasa cuando alabamos a Dios. Por eso, vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16 en adelante. Dice la palabra del Señor, si no lo tienen todos, si no, ahí está en pantalla. Hoy les quiero hablar sobre Pablo y Silas. Y dice, fíjense cómo el propósito de Dios se cumple en esta palabra. ¿Sí? Y relacioná, toma esta palabra para tu vida. Dice, aconteció que mientras íbamos a tomar mate a la casa de Rosita, ¿dice eso? Aconteció de que mientras nos íbamos para el corso, aconteció que nos íbamos para el boliche, para la peña, al cumpleaños, que dice, aconteció que mientras íbamos ¿a dónde? A la oración, a la reunión de oración. Dice que nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta saliendo, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, fíjese cómo el enemigo te conoce. Diga conmigo, wow. Si vos sos hijo de Dios, no solamente Dios te conoce, sino que el enemigo te conoce, el infierno te conoce, las tinieblas te conocen, porque sos un hijo de Dios. ¿Y qué va a hacer? Siempre va a poner impedimentos para que vos no llegues a la casa de oración, para que no llegues un domingo, para que no puedas alabar a Dios. Esta muchacha dijo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió, ¿salió o no salió? En el nombre de Jesús. Salió en esa misma hora. El 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, dice que arrestaron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, que no eran judíos, siendo judíos, alborotaban nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas.
Después de haberle azotado mucho, dice que los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase tenga ahí presente eso, con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies y los cepos, los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, dice que cantaban himnos a Dios. ¿Qué hacían Pablo y Sila? ¿No era que se quejaban? Era que gritaban, sáquenos de acá, no tenemos la culpa. Este gobierno. Dice que cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, dice que se sacudieron. Y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Cuántas? Todas. Las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, claro, porque era su responsabilidad, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Dónde iban Pablo y Sila? A la oración. Siempre cuando vos querés hacer las cosas de Dios vas a tener oposición. Desde ya te digo, si vos sos nuevito, si no tenés un año de creyente, si tenés 5 años de creyente, 15, 20, yo te quiero decir que siempre que quieras serle fiel a Dios, siempre que quieras hacer las cosas de Dios, va a haber oposición. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no te dobles, que no te entregues, que no te desanimes, sino que puedas seguir adelante. En este pasaje nos enseña sobre la oposición a la obra de Dios. Había una obra que hacer. Tal vez Pablo y Silas no lo sabían, ¿sí? Pero cuando somos guiados por Dios, uno dice, donde yo estoy voy a ser de bendición. Me voy de vacaciones donde vos me mandes, Señor, yo quiero ser bendición. Yo quiero que sea de propósito. Si voy a la casa de alguien, yo quiero ser de bendición. Quiero ser alguien con propósito. Porque tal vez esa persona que te invitó está necesitando una palabra de vida. ¿Y quién tiene esa palabra de vida? La tenemos nosotros. Amén. Siempre, 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 siempre que Dios quiera hacer su obra, vamos a encontrar oposición. Por eso yo te animo para que te puedas levantar y que puedas orar. Pablo y Silas no se estaban quejando, no estaban golpeando la puerta, no, estaban cantando himnos a Dios y estaban orando también, ¿sí? La fidelidad en la adversidad. Cuando pasamos por adversidad, no sueltes tu mano, no dejes de servir a Dios. En la adversidad Dios está con vos, te auxilia, nos bendice, tal como pasó con Pablo y Silas. Y el poder de Dios de la salvación, alguien necesitaba salvación. ¿Quién era ese? El carcelero. Entonces era necesario que Pablo y Silas podían caer presos, que vayan presos por no hacer nada, no robar, no estafar en nada, sino porque el carcelero necesitaba salvación. Y tal fue así que este carcelero necesitaba salvación. Al instante le preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer, varones? Solamente aceptar a Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. Al instante dice que se lo llevó a su casa, tomó la decisión, se bautizó él, toda su familia. Tremendo. Y esto lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿sí? Y saber que siempre va a haber oposición en la obra de Dios. Aconteció que mientras ellos iban a la oración, le salió al encuentro esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Pablo y Silas no se quedaron con los brazos cruzados, algo tienen que hacer. Como nosotros cuando hay necesidad no nos podemos quedar con los brazos cruzados, algo tenemos que hacer.
Tal vez va a ser un granito de arena en una playa entera, pero algo tenemos que hacer. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Pablo no se quedó con los brazos cruzados. Cuando Dios está obrando, el enemigo busca resistir. ¿Sí? Cuando Dios quiere obrar a través de tu vida, el enemigo se va a resistir. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, sométanse pues a Dios. ¿Y qué dice después? Resistan al diablo. Quiere decir que el diablo se resiste. Cuando hacemos la obra de Dios, el diablo se resiste. Muchachos, cuando vos buscás orar, leer la palabra, ser fiel a tu novia, a tu esposa, a tu esposo, en tu noviazgo, serle fiel a Dios, vas a encontrar oposición. ¿Sí? ¿Cómo se contrarresta? ¿Cómo se pelean? No es con la espada, no es con un revólver, no es con una granada, sino que se pelean con la oración. Amén. Resistan al diablo y él no tendrá otra cosa que hacer que huir de ustedes. Palabra de Dios, si lo dice la palabra de Dios se cumple. ¿Sí? Dios nunca va a poner una carga que vos no puedas llevar. Vos podés. Por eso luchá en contra de la tentación. Alcoholismo, droga, pornografía, adulterio, fornicación, peleen contra eso. Cosas tóxicas que le hacen mal, peleen. ¿Sí? Huyan de todo eso. Si la Biblia dice resistan al diablo y este huirá de ustedes, quiere decir que se cumple, porque la palabra es verdad. ¿Sí? ¿Sabe por qué muchas veces el diablo quiere interrumpir la obra de Dios? Porque él sabe cuál es el final. Le queda muy poco tiempo, muy poco tiempo. ¿Sí? Él está vencido, hermano, está vencido. No es que va a haber una pelea, lo va a vencer. No, ya está vencido, fue vencido en la cruz del Calvario. Tenemos que ser conscientes de eso. ¿Qué nos resta a nosotros? Entonces, ¿por qué yo vivo esto, pastor? Porque estamos en este mundo, que este mundo es pecaminoso. Estamos en este cuerpo de carne, tenemos esta mentalidad, tenemos este corazón, que muchas veces en vez de tomar decisiones con la mente, la tomamos con el corazón. Somos emocionalistas. No vemos muchas veces las intenciones que tienen otras personas y somos buenos, somos de darle oportunidad. ¿Por qué? Porque a mí me dieron oportunidad. Y bueno, creí, sí, bueno, fallé, pero yo se la di. Porque a mí alguna vez me dieron la oportunidad. ¿Y quién soy yo para no creer en las personas y no dar oportunidad? ¿Me explico? Y a veces tomamos decisiones que son emocionales con el corazón. ¿Sí? Y nos fallan. Y no nos agarramos con la persona, sino que nos enojamos con Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pablo y Sila enfrentaron oposición cuando liberaron a esta joven de un espíritu de adivinación, porque se les terminó el negocio a sus amos. ¿Por qué se enojaron? No porque fue libre la mujer, sino porque se le terminó el negocio a los amos. Entonces, ¿qué hicieron estos amos? Dice que aprendieron a Pablo y Sila, lo acusaron delante del concilio y lo metieron preso. Esto nos recuerda que siempre habrá ataques, oposiciones cuando el reino de Dios avance. Cuando la iglesia quiera avanzar. Cuando el equipo evangelístico quiera salir a evangelizar. Cuando los hombres quieran ser legendarios y están ahí en la montaña porque saben que es algo bueno, va a haber oposición. ¿Sí? El diablo no te va a decir, bueno, anda. Cuando sabe que es bueno y que vos podés cambiar, porque el diablo es astuto, sabe. ¿Sí? Pero quiero decirle que el poder del enemigo es limitado. El poder del enemigo es limitado. El control de todas las cosas las tiene Dios. Pablo, al reprender a este espíritu, dice que hubo una liberación tremenda, una liberación espiritual. Pablo, con la autoridad de Cristo, ordenó al espíritu maligno salir en ese mismo instante. No fue que le hizo un encuentro, posencuentro, preencuentro, hace 4 pasos para acá, 5 pasos para allá, pase libre y anda allá, que el otro que te imponga las manos en el momento. Porque Pablo tenía el poder. Y ese mismo poder está en nosotros. ¿Qué pasa que no lo usamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no usamos ese poder? ¿Porque está apagado el fuego del espíritu? ¿Por qué no le echa fuego? ¿No le echa leña? La pastora trajo una predicación preciosa. Donde hay altar tiene que haber fuego. No hay altar sin fuego. ¿Sí? Está el altar de nuestro corazón. El altar somos nosotros. El altar de nuestro corazón. Tiene que haber fuego. Echale leña al fuego, hermano. Orá. Buscá encontrarte con Dios. Voy a ver qué hace tal. El pastor me invitó este sábado. Voy a ver para que me vea que estoy ahí. Anda. Se va todo lo que vos quieras. Va a ser precioso, va a ser hermoso.
Yo lo viví, yo no te voy a llevar a un lugar donde te hagan mal. Yo lo viví. Hasta yo llegué a decir, ¿qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá? Yo soy pastor. ¿Qué hago yo acá? La primera noche me quería volver. No quiero hablar más. Tienen que vivir su experiencia. La victoria de Cristo sobre el mal es total, no es parcial. Es total. Y nosotros también tenemos la autoridad en su nombre para resistir a las obras del enemigo. No es que necesitas que el pastor te ore, no. Vos tenés la autoridad dada por Dios para resistir. Resistí al enemigo. Siempre vamos a tener persecución por causa de la verdad. Cuando vos quieras andar en verdad, cuando quieras hacer bien, vas a tener persecución. ¿Sí? Ahora, cuando vos te quieras quedar con cosas que no es tuya, quieras tomar algo del trabajo, te quedas con algo, un vueltito, ahí no va a haber, pues, ya, vamos, mitad y mitad, vamos, no digo nada. Pero Dios te está mirando en el cielo. ¿Sí? Siempre vamos a tener persecución por causa de la verdad. Cuando andes en verdad, cuando digas la verdad, va a haber persecución. Los dueños de la joven, al ver que habían perdido su ganancia, dice que se llenaron de ira contra Pablo y Silas. Esto nos muestra que muchas veces la verdad del evangelio incomoda al mundo y traerá persecución a quienes la prediquen. No te van a querer en el grupo de amigos, con tus amigas que te juntaba antes, tal vez para hablar mal, tomar la cervecita, todo eso. Hoy tal vez te dejaron de lado, ¿sí? Porque sos cristiana, esta loca no sé qué le pasa. Tal vez tienen una envidia santa. No existe una envidia santa. Envidia. Tienen una envidia. Porque no te pueden ver. ¿Cómo puede ser que cambió? ¿Cómo puede ser que su vida es diferente? Siempre vamos a tener persecución. Así que no digo, lo que estoy viviendo, es sabido que vas a pasar eso. Es sabido. Algunas veces el andar en la verdad te llevará a sufrir injusticia a causa de la fe. Y la Biblia habla, ¿sí?, que en los últimos tiempos muchos se levantarán contra nosotros. No es que tampoco somos los pozos, somos la élite, ¿viste? Somos los sapos de otro pozo. No. Nosotros vivimos, trabajamos, hacemos negocios con el mundo, pero nos portamos bien, ¿sí? Cuidamos nuestra manera de hablar. Si antes decíamos malas palabras, hoy ya no las digo. O si las digo, se me escapó, pido perdón. Antes no lo hacía, pido perdón. ¿O no? Dejemos que Dios trabaje en nosotros. La Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra, Él no la va a dejar sin terminar, Él la va a terminar. ¿Sí? Entonces, obra en construcción. Tal vez con algún pariente, un hermano de la iglesia, y a veces puede pasar. Y somos una obra en construcción. Pero nos sentamos, charlamos y hay solución. Eso es lo importante. Si no nos vayamos peleados a dormir o enojados, no, charlemos. Somos diferentes. Somos bien diferentes. Charlemos. Pablo y Silas se fueron golpeados y encarcelados injustamente. En nuestras vidas también podemos enfrentar injusticias, pero debemos confiar en que Dios tiene el control. Ahora mi pregunta es, cuando sufrís una injusticia, ¿qué haces? Ella me la hizo, yo también se la voy a dar. La pastora habló de perdón, yo la perdono. Pero me guardo esta para la próxima. ¿Me haga algo? Es tremendo el poder que hay en la alabanza, y más cuando estamos unidos y nos ponemos de acuerdo. Te va a costar venir a la reunión de oración, porque venís a orar. Te va a costar venir para el culto. Si tenés a tu esposa que es inconversa, te va a hacer la vida imposible. Pero ¿cómo? Si antes yo me iba para la bailanta, me juntaba con los muchachos, lo traía a casa, le pagaba el asado a todos, vos no decías nada. Ahora que me voy a la iglesia, ¿quién te entiende, mujer? O viceversa. Tenemos que serle fieles al Señor, ¿sí? Y predicar no de acá muchas veces, sino con nuestra vida. Porque con palabras bonitas, y los varones saben, y las mujeres también saben, que están esperando cambio de nosotros, ¿sí?, con nuestras actitudes.
¿ven? No mucho de acá, sino que actitudes. La Biblia dice que somos Biblias abiertas, ¿o no? Pablo dice que somos Biblias, cartas abiertas, ahí está, perdón, cartas abiertas, ¿sí? No solamente por nuestra manera de vestir, sino que nuestra manera de conducirnos. A pesar del sufrimiento, Pablo y Sila dice que oraban y cantaban himnos. La alabanza tiene poder para cambiar nuestra perspectiva. Por eso le decía, ¿cuántos vinieron con problemas? Casi media iglesia levanta la mano. ¿Y por ahora cómo se van? Bien, libres. Claro, porque la alabanza cambia nuestra perspectiva. Sacá las canciones de Karina con la misma moneda, te voy a pagar. Yo la veo a alguna hermanita despechada y ponen eso y se sacan fotos y dicen, ¿qué pones? Para que veas lo que te perdiste. Siendo cristiana. Y ustedes saben lo que sirve en esta iglesia, esas cosas no se hacen, ¿no? Hablo de otro lugar. Saquen y pongan las canciones, adornen su casa, dejen que la adoración entre en su casa, en su vida. ¿Qué le pasa a esto que ahora escucha música cristiana? Se hace la evangelista, la evangélica. La alabanza tiene poder para cambiar nuestra perspectiva. La alabanza desató algo milagroso, ¿sí? Mientras Pablo y Sila cantaban, dice que el carcelero se iba a quitar la vida porque era responsabilidad de él. ¿Cuántos carceleros, hermanos, hay en el mundo que están esperando que no le hagas un estudio bíblico, sino que le cuentes tu testimonio, de dónde Dios te sacó, que antes te fumaba 10 atados de pucho por día, hoy no, hoy el Señor me salvó, me dio por nuevo. Antes andaba de casa en casa, ahora me quedo, respeto a mi marido, respeto a mi mujer. ¿Me explico? No le tenés que hacer un estudio bíblico, quédate tranquilo. No te desespero, el pastor quiere que invite gente para llevar a Vélez. No, tranquila, tranquila. Así como alguien alguna vez te invitó a vos, vos también tenés que hacer lo mismo. Si no, sos una malagradecido o una malagradecida. ¿Me explico? De esto se trata, es una cadena que vamos bendiciendo a otras personas. Esto nos enseña que no hay cadena que Dios no pueda romper cuando confiamos en Él. Pero esto no es todo. Hubo un milagro transformador del carcelero que pasó de muerte a vida. ¿Cómo es esto, pastor, que de muerte a vida? Si él no llegó a matarse. Él estaba muerto. Tenía vida, estaba vivo, pero estaba muerto. Él necesitaba a Cristo en su vida. No solamente él, sino que toda su familia. Y en ese mismo instante, al escuchar el mensaje de Pablo y Sila, las alabanzas, los coritos, el hombre de Galilea va pasando y ven. Escuchar eso, estos locos están cantando, están presos y están cantando. O sea, acá hay mucha tela para cortar. Yo por ahí arribita nomás. Pero muchas veces cuando nosotros pasamos por dificultades, no estamos presos como Pablo y Sila. Bueno, puede ser que a veces estamos presos de nuestras deudas, por malas decisiones que tomamos. Estamos presos de las cosas malas que hacemos, pero ¿por qué? Por malas decisiones que hacemos. Pastor, me equivoqué, voy a volver al camino. Bueno, volvé una vez por todas, la arrepentiste y sigamos adelante. Pablo y Sila estaban en el fondo, en el calabozo, atados con cadenas, pero estaban cantando. Mi pregunta es, cuando vos estás en problema, ¿qué haces? Te quejás, renegás contra Dios. No voy mal a la iglesia. Seguramente esa iglesia no es de bendición. Voy a ir a otra iglesia. O voy a ir a una iglesia grande donde nadie me conozca, claro. ¿Sí? Porque acá el pastor te conoce. Van a iglesias grandes donde se pueden camuflar ahí, ¿viste? Busca una iglesia donde el pastor te pueda ministrar, donde vos puedas hablar con la pastora, te ministre. Busca una iglesia donde haya líderes serios como esta. No es que pongo la mano en el fuego por los líderes, pero son gente de oración. Y yo sé dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. ¿Me explico? No, la gente busca iglesias grandes o salen de acá y van a otro lado. A ver, al enfermo no se va a sanar si vos lo cambiás de cama. Está enfermo. No es culpa de la iglesia, el pastor, no, es la persona que no quiere cambiar. El carcelero necesitó lo mismo que tenía Pablo y Sila. Y gracias a que Pablo y Sila estaban re espirituales. ¿Ustedes se hubiesen comportado como Pablo y Sila?
Y más que cantar corito y de repente un terremoto, rajemos de acá, deja que se muera, después que venga Juan a predicarle, vamos, no, salvemos nuestras vidas, o no hacemos eso. Cuando tenés que pasar tiempo con alguien que vos le conocés, y esta no cambia más. Deja que... Sin embargo, esa persona lo que quiere es que vos pases tiempo con ella, que le escuches, que no le armes un estudio bíblico, escuchala, no le des consejo, escuchala. A veces estamos tan apurados en nuestras cosas. ¿Sí? Tomemos tiempo. Pablo y Silas se tomaron tiempo para hablar con este carcelero, y este carcelero tomó la decisión de aceptar a Cristo y bautizarse. Al aceptar a Cristo hubo una transformación del carcelero y su familia. El carcelero dice que lavó las heridas de Pablo y Silas, junto con su familia se bautizaron. Eso es avivamiento, hermano. Avivamiento, ¿sabes cuándo es? Cuando una persona renuncia al pecado. Cuando una persona dice, te acepto, Señor, yo soy pecador, Señor, pero te pido perdón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No hay fiesta en el cielo cuando nosotros cantamos, danzamos, así como David danzaba. David, todo haciendo el trencito, quemando humo dentro de la iglesia, bandera, salen afuera, hacen bardo. No hay fiesta con eso. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando el que roba no roba más. El que engañaba a su esposa no engaña más a su esposa. El que estafaba no estafó más. El que robó fue y devolvió lo que había robado. Eso es avivamiento. Yo no sé qué le enseñan, pero avivamiento es eso, cuando un pecador se arrepiente. Cuando Cristo entra en un corazón, transforma vidas y hogares enteros. Amén. Termino. La historia de Pablo y Silas nos desafía a confiar en Dios en medio de la persecución. ¿Estás en persecución? Confía en Dios. La historia de Pablo y Silas nos desafía a alabar a Dios en medio de la adversidad. Cuando haya problema, eleva una oración, eleva una alabanza, una adoración a tu Dios. La historia de Pablo y Silas nos desafía a confiar en Dios, pero también a compartir el mensaje de salvación con valentía. Si Dios pone en tu camino a alguien que está necesitado, háblale de Cristo. Si no podés, traerlo para la iglesia. ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor, libro de Hechos, capítulo 2, 21? ¿Sabes por qué es tan importante que nosotros compartamos el mensaje de Cristo hasta en nuestras redes? Si Dios te dio un teléfono inteligente, un iPhone, un teléfono inteligente para que puedas tener tus redes, no es para que te muestre cuando te peleas con tu esposa y le pones una foto y dice, para que veas lo que te perdiste. Si Dios te dio las redes para que prediques a Cristo, ay, pero pastor, usted quiere iglesia, estoy mal, usted quiere que yo sirva. No, hermano. Pero hay mucha gente que te sigue, que a mí no me sigue. Mi contacto en redes sociales, si todos son cristianos. Pero tal vez vos que no sos pastor, no sos líder, no sos arcángel, no sos apóstol, tenés mucha gente, familia y amigos que no son cristianos. Y me va a decir que no van a ver una linda frase. Justo ese día se iba a drogar, justo ese día levantó con pensamiento de quitarse la vida, de renunciar al trabajo, decir que yo no puedo, yo no me lo merezco, voy a dejar a mi esposo, me voy a ir de mi casa. Y justo una frase tuya de que Dios cambia vida. Solamente eso puede cambiar el pensamiento de una persona. El libro de Hechos, y ya cierro, Hechos capítulo 2, versículo 21, ¿me ayudan? Hechos 2, 21 dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será... Ahora a los angelitos del cielo le encantaría salir a predicar a la gente y ponerle mano para que invoque el nombre del Señor. Pero esa tarea no es para nosotros, para ellos. Esa tarea es para nosotros. Tenés una peluquería mientras le cortás el... ¿Viste que hoy los peluqueros, los tacitas, los remiseros, ¿sí? Los tacitas, no son tacitas, no son peluqueros, son psicólogos también, ¿no? Porque tenés que escuchar, mamo, te sube uno al taxi, qué lindo día, este día es porquería, no, yo me vengo a pelear con la loca de mi mujer, y vos que te va a aprender en la conversación, sí, también mi mujer allá me hacía la misma posible. No, le va a hablar de Cristo.
Mientras le corta el pelo, el peluquero es psicólogo, ¿no? Te escucha, ¿viste? Entonces vos le hablás de Cristo. Entonces le pasás un tratadito de la iglesia. Anda acá, que se te van a solucionar todos los problemas. Vos venís acá que se te van a solucionar todos los problemas. Mándalo para acá un día martes, miércoles. Mándalo, vos mándalo. Como decíamos con las chicas que salieron allá a repartir folletos, estos folletos no son papeles pintados, son semillas que nosotros salimos a desparramar en esta gran tierra que es el mundo. Entonces sembramos. ¿Qué hicimos con esos tratados? Los bendecimos. Señor, bendecí estos tratados. La persona que la pueda leer, Señor, bendecilo. Y tranquilo, no vinieron, van a dar su fruto. Tranqui, que la obra de Dios, yo no hago la obra, ¿eh? Si usted viene a esta iglesia pensando que yo abro la obra, que la pastora hace la obra, que Luca, el equipo de intercesión hace la obra, que el nombre, el ministerio, el apóstol, el arcángel, bueno, yo no sé hasta dónde llegaron, hacen la obra, no, la obra la hace el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo hace la obra, no la hacen los pastores, ni solamente las canciones, no, las canciones nos animan, nosotros dijimos para que ustedes puedan cantar, pero la obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Amén. Te invito a ponerte de pie. Aleluya. Sí, Señor. Gracias.